Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Como siempre, os anuncio la próxima conferencia, que va a ser el 1 de marzo de 2019, claro. Tendremos aquí a Almudena Paso, la hija del escritor humorista, escritor de comedias, siempre divertido. Nos presentará dos libros, dos comedias, bueno, una comedia que se llama La Corbata y el otro es Los Pasos Perdidos. Suelen ser artículos publicados en la prensa en su momento. Y luego ella nos dará una pequeña conferencia, más que ortodoxa, pues un poco hablándonos de su padre, y es titulada Alfonso Paso, un genio que amaba España. Os esperamos ver por aquí porque va a ser, como todo, muy interesante. Bueno, y hoy tenemos mucho de todo, muchos en la mesa, muchos libros, de Ediciones Esparta, de Enrique Uribe, que le tenemos en la esquina. El camarada Antonio Alcoba nos va a presentar tres libros, uno sobre el Frente Juventudes, otro el azote de Stalin en el comunismo, e Izquierda, Derecha, Izquierda es el tercer libro. El primero pues es más que nada un documento fotográfico impresionante, cuando se paseaban por las calles de las ciudades y los pueblos de España las centurias del Frente Juventudes al paso alegre de la paz. El azote de Stalin, yo creo que ya es todo dicho, pero más que nada son viñetas de su época, pues cachondándose un poco de la bestia esa. Y luego izquierda, derecha, izquierda, pues quiere decir un poquito izquierda, derecha, a ver si hacemos la paz nacional, no como los que nos están ahora levantando fosas por ahí. Bueno, como va a ser un poco entretenido y no tengo memoria para tanto, voy a presentar a Antonio Gibello y él me va a echar una mano y va a presentar al resto de la mesa, entre ellos al autor de los libros y de las composiciones. Antonio Gibello, para el que no le conozcáis, cosa que me parece muy difícil, graduado en Ciencias Sociales y Periodismo, redactor en la Gaceta Ilustrada, director de Gabinete de Prensa, Delegación Nacional de la Juventud, redactor en el diario Arriba, director en el diario El Alcázar, luego autor de varios libros, como podemos, unos cuantos apuntes para una biografía polémica, un libro impresionante sobre la vida de José Antonio. Advertíamos ayer que lo presentó aquí, es también artículos de antaño, que hoy casi es una profecía, y entre la presencia y la ausencia destacamos, la presencia era la paradoja de José Antonio, se le llamaba el ausente y se gritaba siempre presente, o sea, estamos de arriba para abajo, como un ascensor. Aparte, pues ha sido merecedor y otorgado dos premios Nacional de Periodismo, José Antonio Primo de Rivera. Creemos que el bagaje cultural y de acción que tiene Antonio es más que suficiente para ponernos contentos. Entonces, Antonio, te dejo que lidies tú y que nos presentes a los camaradas. Bueno, primero, muchas gracias a todos. bueno, ante todo, pues un saludo muy cordial a todos los que habéis tenido la paciencia de venir a escuchar, pero la paciencia y el interés. Bueno, yo es que tengo una voz bastante potente y desagradable que no necesito el micrófono para que se me oiga, pero no obstante lo voy a utilizar. Bueno, lo primero, el autor. El autor es un personaje fruto del espíritu de superación que inculcó en la juventud española el Frente de Juventudes. Aquí hay veteranos que confirmaréis lo que yo acabo de decir. Ese espíritu de superación hace que un hombre como Antonio, que a los 12, 13 años trabajaba, y subrayo de trabajar, en el diario Arriba como flecha. Él lo cuenta precisamente en el libro sobre el Frente de Juventudes. Flecha era el equivalente al clásico botones que se encarga, le llamaban y oye, vete a comprarme una cajetilla de tabaco, vete a traer esos recados típicos de las redacciones de los periódicos. Pues Antonio estaba allí, dicho vulgarmente, dando el callo a sus 13 años. Eso le permitió conocer a muchos importantísimos periodistas
porque el diario Arriba fue ante todo una escuela de periodismo, uno de las escuelas de periodismo más brillantes, junto al Debate. El Debate era el órgano político católico fundado por un gran periodista, sacerdote, finalmente cardenal Herrera Oria, arzobispo de Sevilla y cardenal Herrera Oria. Bien, bueno, pues fueron las dos grandes escuelas. Algunos de los periodistas de Arriba procedían precisamente de la escuela de periodismo del Debate. Dicho esto, sigo con el personaje que es el autor, el más importante esta noche, que es el autor. Pues aquí tenéis a un hombre que desde esa posición de flecha, a través del espíritu de superación del Frente de Juventudes, llegó nada más y nada menos que a profesor de la Facultad de Ciencias de la Información. Desinformación. Bueno, bien, pero el nombre oficial es ese. La función que ejerce ya es lo que dices tú en gran parte. Quiere decirse que a través de eso y de una larga vida profesional como fotógrafo, y tengo una anécdota que él recordará. En el año 1960-61, yo me casé en el 60, pues fundamos otro fotógrafo, también veterano del Frente de Juventudes, que era Fernando Gordillo, lamentablemente ya fallecido, y magnífico fotógrafo, Antonio Alcoba, y un servidor, una agencia de prensa, que nos dedicábamos los fotógrafos a sacar los defectos que encontrábamos en el conjunto del Madrid urbano. Entonces había muchas veces que había carriles de los tranvías que estaban en malas condiciones, había baches, había adoquines que se habían levantado. Bueno, lo que era una ciudad que todavía tenía algunos de los efectos que había producido la guerra civil. Y entonces ellos hacían la fotografía, el laboratorio fotográfico estaba en mi casa, en una habitación y en un servicio donde las películas se lavaban y esas cosas. Bueno, pues, y luego yo ponía los pies de fotografía y se vendían unos en el periódico Arriba, donde se podían encajar las distintas fotografías que tenían siempre el impacto de ser críticas con la situación urbana y tenían éxito, y tuvieron bastante éxito. Bueno, luego siguió en Arriba y Marca, no sé si pasó luego pasó a AS y bueno, y siguió con la carrera de periodismo hasta llegar a la condición que he dicho de profesor. Entonces, yo no sé si tienen la medalla de la constancia de Frente de Juventudes, pero evidentemente la mereces. Ya no te la pueden dar, pero en fin. Bueno, pues este es el autor, quien tiene, bueno, los libros. Vamos a empezar por el libro de King. Entonces, el libro de King es el resultado de la recopilación de los dibujos, de las viñetas que hacía y publicaba en distintos periódicos un gran dibujante español que se llamó Joaquín de Alba. Joaquín de Alba nació en el 1912 y nació en Cádiz, pero tenía familia en Palma del Río, entre Sevilla y Córdoba, y bueno,
empezó como dibujante en Gracia y Justicia, donde hay unas viñetas y portadas incluso preciosas, porque era un dibujante de una finura y de una capacidad de humor, al tiempo de humor y del sarcasmo que los humoristas añaden lógicamente a su viñeta, a su dibujo, porque para hacer la caricatura de un personaje o de una situación social o política. Entonces, también colaboró en el Diario de la Nación, en donde, como sabéis, fue propiedad durante un tiempo del general Primo de Rivera y de José Antonio, y donde muchos de los artículos y de las referencias bibliográficas de los discursos de José Antonio y de las intervenciones como gran abogado que fue, están en el Diario de la Nación. Cuando en el año 33, pues Joaquín de Alba, que era quien, era el nombre auténtico de King, él utilizaba esta combinación de su nombre como identificación en sus viñetas. Bueno, pues después fue cuando estuvo, naturalmente, era falangista, estuvo en la cárcel, se libró del fusilamiento, estuvo en la cárcel Modelo y se libró por la intervención de un hermano suyo, según me ha contado el hijo de Joaquín de Alba, que tenemos el honor y el gusto de tenerlo aquí delante. Bien, y entonces logró pasar a zona nacional, fue y colaboró en Salamanca con los servicios de propaganda, en donde estaba Laín Entralgo, don Pedro Laín Entralgo, que luego fue rector de la Universidad de Madrid, donde estaba Dionisio Ridruejo, y colaboró con El Norte de Castilla, que era un gran periódico de Valladolid entonces. Pasó a La Riba en Madrid, tuvo prácticamente, bueno, pues estuve en La Riba hasta 1945. Luego colaboró en Pueblo y en Madrid, y desde ahí pasó nada más y nada menos que primero al Washington Post y luego al el Daily News norteamericano. Le fue concedido, aunque no entregado, el premio Pulitzer. ¿Por qué no le fue entregado? Primero fue nominado, le fue concedido, y cuando el tribunal se enteró de que Joaquín de Alba era español y no norteamericano, y no había renunciado a su condición de español y haber adoptado la nacionalidad norteamericana, pues un premio Pulitzer que se concede a los norteamericanos no se lo entregaron a Joaquín de Alba. Pero estuvo en esos periódicos que he dicho y en alguno más norteamericano, con una fama y con una calidad y cantidad de caricaturas enorme, con unas relaciones personales con presidentes de los Estados Unidos como Johnson. Su hijo nos ha contado, me ha contado y lo ha comentado aquí, que en el museo de la Universidad Johnson de California, de Texas, perdonad. Entonces, pues están
un departamento del museo destinado exclusivamente a los dibujos de King. Las caricaturas de todos los personajes entre los años 1945 y 1977 están recopiladas en los periódicos y en ese museo. Con esto no quiero ocultar, ni se me ha pasado, el hecho de que King, con 29 años, cuando en 1941 se funda lo que se llamó la División de Voluntarios Españoles, es decir, la División Azul, pues entre los primeros que se enrolaron en la División Azul, con 29 años, casados y con un hijo aquí presente, pues se enroló en la División Azul y fue destinado a la compañía de propaganda, dadas las condiciones de gran dibujante, y es los dibujos publicados en Arribas, donde el personaje más asaetado con flechas en Sálvase la parte es el señor Stalin, como se ve en la portada del libro. Bueno, pues... 5 saetas. ¿Os suena, no? Bueno, pues esto también hay otras, en los periódicos de Estados Unidos hay otros símbolos, pero la misma intención crítica de los personajes de los años 70. Y bueno, el diario de campaña se llamaba La hoja de campaña de la División Azul, estaba editado justamente por esa compañía de propaganda. Hay que decir siempre que la propaganda en todas las guerras y en todas las situaciones políticas es fundamental. Y allí jugó un papel muy importante. Empezó, bueno, la hoja de campaña, y es una anécdota rapidísima, empezó siendo como el diario El Alcázar de la Fortaleza de Toledo. Estaba editado, se confeccionaba a máquina sin cinta yo no sé cómo se llama en este momento, y bueno, y con punzones para hacer los dibujos sobre unos clichés encerados que incluso en el Frente de Juventudes más de un periódico de Centuria también se utilizó este sistema. Bien, pero ya a partir del número 7 empezó a editarse y a confeccionarse en rotativa, en una imprenta normal, de rotativa o de máquina plana, sería de rotativa seguramente. Y luego empezó desde el primer número. Hay unas viñetas suyas, pues como eran, espléndidas, dibujos con una intención, muy críticos con la situación de la Unión Soviética, también con dibujos y caricaturas de Stalin, con unas tiras donde se inventó un personaje que se llamaba, una historieta que se llamaba Gracias y desgracias del voluntario licenciado Rosquilla. De voluntario Rosquilla, que era un personaje. Bueno, entonces, ahora es curioso, también en la hoja de campaña hay dibujos de King con caricaturas no solo de Stalin, sino de Churchill, de Roosevelt, y entonces yo tenía la curiosidad, ¿cómo es posible que un dibujante que había hecho caricaturas de Roosevelt, presidente norteamericano, digo culpable y digo bien,
de la entrega en Yalta y Potsdam de la Europa a Stalin, conjunto con el otro cómplice que fue Winston Churchill. Bueno, pues cómo pudo llegar luego y ser acogido en los periódicos norteamericanos. Pues fue acogido porque era un gran dibujante, que era un gran caricaturista y era un gran y era un humorista entrañable. Y bueno, en la hoja de campaña publicó 20 viñetas, de las cuales 3 están dedicadas a Roosevelt, no sé cuántas a Stalin y otras pocas a Churchill, como he dicho. Bueno, y yo creo que con esto hemos hecho una panorámica biográfica de ese gran dibujante que fue Joaquín de Alba. Joaquín de Alba Santizo, eran sus 2 apellidos. Y bueno, pasamos al Frente de Juventudes. Forma parte de muchas de las infinitas, casi infinitas fotografías que Antonio Alcoba hizo en el Frente de Juventudes. Él explica en un texto del Frente de Juventudes desde la falange juvenil, los grandes campamentos del Frente de Juventudes, algunas de sus marchas, pues los desfiles que teníamos cuando nos desplazábamos desde el hogar del distrito al que pertenecíamos, la falange juvenil, nos desplazábamos a alguna actividad, pues íbamos desfilando siempre. Eso lo recordaréis muchos de los veteranos, ¿no? Y cantando nuestras canciones, que siempre fueron canciones de amor a España, de esperanza y fe en la revolución española, en la revolución nacional sindicalista, la revolución proclamada por José Antonio, por Ramiro y por todos los fundadores, y que se quedó, el nacionalsindicalismo se quedó reducido al sindicalismo nacional, que no fue lo mismo. Bueno, eso lo explica muy bien Antonio en el preámbulo del libro, y con algunas críticas muy oportunas, críticas acerbas a la conducta de muchos de los que traicionaron sus ideales y se pasaron. Yo únicamente le tengo que poner dos objeciones. Una, que hablas bien del padre Llanos y que hablas bien de Mariano Gamo. Y tú entonces eras flecha, yo ya era cadete, y recuerdo que el famoso padre Llanos, jesuita, que luego se pasó al Partido Comunista, y ya cuando estaba a punto de morir reconoció que él no había conseguido convertir a ningún comunista y que en cambio los comunistas lo habían convertido a él. Esas son declaraciones publicadas, o sea que no estoy inventándome nada. Pero no me estoy inventando un hecho que a mí me produjo un impacto emocional y hasta casi un enfado posterior. En el año 1948, cuando se reconoció la nacionalidad judía, o sea, de Israel, cuando se creó el Estado de Israel, nos convocó el padre Llanos en lo que era el claustro de los Jerónimos, y que ahora está incorporado al Museo del Prado, y entonces era el claustro primitivo del templo de la iglesia de los Jerónimos. Nos convocó a cruzada para ir a reconquistar la Tierra Santa. O sea, un auténtico disparate. Un auténtico disparate. Bueno, y cada vez que estrenaban una película como Gilda, bueno, llevaba el Frente de Juventudes a hermanitas a todo el mundo, ¿eh? Sí. El cura rojo. Sí, y se dedicaba, en aquel entonces se dedicaba con los muchachitos, algunos muchachitos, como el padre Sí, se ve.
No, como el padre del que fue alcalde de Madrid, y yerno de... José María Ruiz Gallardón. Bueno, pues su padre, José María Ruiz Gallardón, con otros más, de la misma identificación política, pues se dedicaron a ir tirando bolsas de pintura a los carteles que había en el Cine Callao, donde estrenaron Gilda, dirigidos por el padre Llano. Bueno, y José María Lorente, que es más veterano que yo y que sabe más del Frente de Juventudes, porque en las falanges juveniles de Franco fue el jefe de la Legión de Flechas, porque las falanges juveniles eran una rama del Frente de Juventudes, que era la parte de voluntarios del Frente de Juventudes. Entonces se nos encuadra todo. El Frente de Juventudes es una organización nacional que acogía a toda la juventud española, a toda, absolutamente a toda, incluidos los estudiantes del SEU. Y entonces Lorente, bueno, en el falange juvenil había la Legión de Flechas, que eran los más pequeños, normalmente entre los 7, 8 años y los 12, 13 años, la Legión de Cadetes y guías, que ya llegaban hasta que teníamos los 21 años. Y luego los voluntarios que queríamos pasábamos a la organización de la Guardia de Franco. Bueno, pues él fue jefe de campamento, él no se le ha olvidado una marcha por etapas que hicimos recorriendo a pie todo lo que era el Marruecos español, desde Ceuta pasamos a Darrifiel, que todavía era la sede fundacional y todavía acuartelamiento de la Legión, de Darrifiel a Castillejos, de Castillejos a Río Martín, de Río Martín a Tetuán, de Tetuán a Arcila, de Arcila a Larache, de Larache a Alcazarquivir, y de Alcazarquivir a Mésera, de Mésera a Tanagoz, de Tanagoz a Shawen, de Shawen a Baptaza y al Llano Amarillo de Ketama. El 18 de julio. Sí, señor. Bueno, pues esa marcha, tuve la suerte de formar parte de la marcha y no la hemos olvidado porque fue una marcha tremenda, de etapas de 30 y tantos kilómetros a golpe de calcetín, bajo el sol y en fin, inmenso de Marruecos español en el verano, es decir, en el mes de julio de 1953. Con eso está dicho todo. La etapa de Mésera a Tanagoz llegamos con 2 insolados, enfermos insolados, con los que Antonio Gibello tuvo que llevar el macuto propio y la parte de la tienda de campaña, el poncho y parte de la tienda de campaña, no solamente mío, sino también el de uno de ellos. Y afortunadamente cuando llegamos a Tanagoz, allí había una pequeña enfermería atendida por un médico que estaba enfermo, curiosamente, y luego con 2 auxiliares marroquíes que fueron los que atendieron a los... Y yo me quedé de guardia con ellos, dicho sea de paso. Bueno, pues no sé si hemos hablado suficientemente del libro. Bueno, entonces, luego está el tercer libro, que es izquierda, derecha, izquierda. Eso ya lo ha dicho Antonio, lo que... el contenido. Bueno, os digo, voy a hacer la labor comercial, que comprando los 3 se quedan en 40 euros, individualmente a 15 cada uno. Os animo para que los compréis, claro. Perdón. No sé, perdóname, no sé qué iba a decir ya, porque yo me enrollo y naturalmente cuando
cuando no sé cómo desarrollarme. Estabas hablando de este de izquierda, derecha, izquierda, sobre la Bueno, reconciliación sí, nacional que no llega. importante. No es ni el único ni el primer libro. Tiene un libro interesantísimo que recomiendo, que se titula La guerra no ha terminado. Es impactante, magnífico libro, con una documentación fabulosa, rigurosa. Y bueno, pues yo lo siento mucho, pero no me ha dado tiempo a leer este. Yo creo que con esto, salvo que Lorente, que creo que debe de poner el... No, que me sonrojo. Queridos camaradas, qué bien suena la palabra, ¿eh? Y eso que yo tengo la fortuna de reunirnos semanalmente los todavía supervivientes de una de las centurias a las que pertenecí, la Juan de Austria, y la que luego nos incorporamos con el nombre de mi hermano Jesús Lorente, tanto de una como de la otra hay aquí representantes. 90 años ya cumplidos y seguimos reuniéndonos una vez por semana, unos y otros una vez al mes. Y hay, a través de ese punto que nos une con la política, es lo único, nos mantenemos, como yo digo, montados en el carro. Y ese carro nos trae hoy hasta aquí para compartir con uno precisamente de los supervivientes de aquellas centurias, Antonio, y darle gracias a Dios porque seguimos en pie de batalla. Antonio es un ejemplo de lo que podía haber sido toda la juventud española si la idea de aquel frente de juventudes se hubiera aplicado con rigor y sobre todo con inteligencia. Era una época en la que, a pesar de los colegios, vivíamos en el frente de juventudes, en los cuarteles. El último nuestro me parece que estuvo cerca de aquí, en San Bernardo. Hacíamos actividades que nos permitieron llegar después a hombres, yo creo que de provecho. No hemos sido capaces de hacer una revolución, pero sí de hacer la nuestra propia, la que nos va a permitir un día llegar hasta los luceros para decir aquí estamos y esto he hecho. Y al presentar esta hoja en blanco que el Señor nos dio, yo creo que vamos a tener el orgullo de poder presentar unas hojas escritas, con renglones muy torcidos a veces, pero con renglones muy sinceros. Y entre esos están Antonio Alcoba, cuya biografía podría citar como ejemplo de lo que debía de ser un niño desde que nace hasta que muere. Yo recuerdo a Antonio llamando a la puerta de la centuria para querer entrar y formar parte de aquellos flechillas, que le llamaban flechillas, y era como un pobrecito muchacho abandonado en la tierra al que le ofrecimos algo importante: cariño, amor. Aquí hay algunos íntimos suyos, he visto por ahí a Miguel Capillas, está Antonio, dentro de un rato de Alberto Carlos Pardo.
los que posiblemente quedan, como quedamos en la otra, en la Juan de Austria, que llegó a ser, sin lugar a dudas, la mejor centuria de España. Centuria deportiva, centuria cultural con periódicos de escuadra, con marchas importantes, y todavía de ellas está aquí presente precisamente el que fuera segundo jefe de la misma, Paco Guijarro. Pues bien, allí tuvo la suerte Antonio de caer, allí se le hizo un hueco que se ganó él a pulso, y allí fue capaz de trabajar y preparar lo que le había de llevar a conseguir nada menos que ser catedrático de la Universidad Española, sin estudios de ninguna clase, sin posibilidades económicas. Fue uno más de los muchachos que el Frente de Juventudes pudo sacar y presentar de cara al mundo como una realidad de lo que pregonaba la Falange en la formación de su juventud. Y hoy estamos aquí con él contando 1000, 2000, 5000, las anécdotas que queráis, y os puedo contar todas. Porque en esta mesa o en este momento están sentados 3 exredactores de arriba. Yo, que fui el primero en llegar, Antonio, que llegó después, y Antoanito el Flecha, nuestro Antonio. Siempre con su cámara cargada, siempre con su cara, perdonadme la expresión, de mala leche, porque nada le gustaba, porque ya desde pequeño demostraba que era un perfeccionista. Y sus libros, que os recomiendo, podrán ser mejores o peores, mejor o peor escritos, pero lo que sí os digo es que son sinceros, con una sinceridad que a veces hace que duela el alma. Porque a estas alturas, cuando han pasado ya 70 años en los que hemos tenido súper tiempo para ir cogiendo posiciones, algunos no han sido capaces, la mayoría, de encontrar su sitio. Y Antonio sí. Sus libros son estupendos, podrán gustar o no, pero son libros escritos con el corazón y escritos con la experiencia. Antonio se ha pateado toda España con su cámara al hombro. Antonio ha estado presente en cientos de reportajes de los que la gente después decía qué buenos son. Ahí estaba Antonio. Antonio se pagaba de su bolsillo viajes especiales para poder hacer crónicas especiales. Antonio, si era necesario madrugar, madrugaba. Pero quizás esa fue la virtud más importante, que tuvimos parte de la juventud de entonces. Yo recuerdo al otro Antonio, a mi compañero querido, inseparable de aventuras, porque él ha contado la aventura, la hermosa aventura de la marcha Virgen de África, de la que no hemos sido capaces, Antonio, de escribir el gran libro que se podía haber escrito. Era una escuadra de cada provincia española. De Teruel iban las de Belchite, me parece que era, quedaron segundos. Quizá Antonio no ha querido decir que fue su escuadra la que resultó la ganadora de aquella marcha. Una marcha durísima. Para mí, especialista en hacer marchas y campamentos, la más dura que sufrí. Jamás pude pensar que fuéramos capaces de terminar aquella marcha, que contó con un jefe extraordinario, Pepe Jiménez, ya muerto. Es decir, tampoco podemos volver mucho la vista atrás, porque en cuanto que torzábamos el cuello, lo que encontramos son ya camaradas que nos están esperando. Y a esos camaradas hay algo que no les podemos traicionar, y es si hemos sido o no hemos sido cumplidores de nuestro puesto de trabajo. Y en ese sentido os digo que los libros de Antonio se pueden poner en primera fila. Es una vida que ha vivido él en directo, con sus camaradas, igual que él, tan pobres o tan ricos, pero todos compartiendo la misma ilusión, compartiendo el mismo afán, escribiendo los mismos renglones, que yo estoy seguro
que Dios, Antonio, hará que cuando te presentes arriba en tu lucero, esos renglones sean de verdad rectos, limpios, como tú has querido escribirlos. Os digo de verdad que estamos ante un ejemplo de un periodista salido de la nada que ha sido capaz de llegar a lo máximo que se puede llegar en una profesión, a enseñar desde la universidad, convertido en catedrático. Enhorabuena, Antonio. Muchas gracias. Bueno, pues perdonad que mi voz está un poco pachucha por una serie de cuestiones de carótidas que me han operado, no voy a intentar que volver a operar. Y lo primero que quiero es dar las gracias a Gibello y a José María. Si puedo decir dos cosas, Gibello ya ha dicho una, ¿no? Hemos sido compañeros incluso con una pequeña agencia. Con José María Lorente tengo que decir, él ha dicho que es como si fuera su hijo, y es casi es mi padre. Yo no he tenido padre, pero el padre es de José María Lorente. Yo pertenecí a una familia republicana y un compañero del barrio llamado Fuentes, que también su hermano estaba en la centuria Juan de Austria, estaba dándome la lata siempre para que yo fuera un miembro más de la centuria y del Frente de Juventudes, porque sabía las necesidades y los problemas que teníamos en nuestra familia. Yo empecé a trabajar a los 12 años y en uno de los pocos que llevaba a veces dinero a casa para poder comer. Y lió a mi madre diciendo, bueno, pero como yo no había salido de Madrid, nada más que una vez con mi madre que fui a Alicante, yo no había salido nunca de mi barrio. Las vacaciones eran en mi barrio, unas vacaciones maravillosas. Tengo un libro escrito que se llama Aventuras y travesuras de los niños de la posguerra, que es un libro en el cual narro mi niñez y mi pequeña adolescencia en el barrio de Monteleón, donde me divertí todo lo habido y por haber, y donde encontré una gente maravillosa de mi edad. Pero luego llegó Antonio y al final le dijo a nadie, si Antoniete no veranea, que venga al Frente de Juventudes, que además comemos, cenamos, merendamos y lo pasamos estupendamente. Y mi madre, republicana, dijo, que se vaya, que haga lo que le dé la gana. Y frente a la centuria. Y José María, cuando ocupó el cargo de jefe centuria de la centuria, que era Juan de Austria y luego llamado Jesús Lorente, porque su hermano murió después de un albergue que hicimos en Cervera de Pichuela, pues yo me encontré allí con un chico que desde el principio que entré en la centuria me encontré con unos nuevos jóvenes amigos con los cuales, y aquí hay unos cuantos de ellos que todavía nos seguimos reuniendo, como dice José María. Bueno, pues esa amistad creada en el Frente de Juventudes también pasó al lado profesional. Yo había trabajado en 3 sitios de niños, 12, y mi carácter rebelde, tengo mi biografía ya, autobiografía escrita que la titulo Un rebelde con causa, ¿no? Porque de pequeño empecé a trabajar en una tienda ¿cómo se llama esto?, de droguería y perfumería. Luego de allí me despedí a los 3 meses porque mi madre me echó una bronca de trepanería porque era el único dinero que entraba. A la semana encontré trabajo en una tienda que hay aquí en la calle Montera, ahora, que era una corsetería de cosas de señoras, y la última fue, pues a mí me despedí porque yo no aguantaba aquello. Mi madre me decía, bueno, ¿tú qué piensas? Y un día terminé por trabajando al lado de mi casa, en un garaje que se llama Coliseo, que todavía existe. Había un taller de gatos, de esos de hidráulicos, y allí empecé a trabajar. Y Lorente se enteró de que yo estaba trabajando allí, y claro, había que pagar las 25 pesetas que empezaba, que era la cuota de la centuria o algo así. Y alguna vez yo José María, yo no tengo para eso. ¿Esto es donde trabajas? Me salí.
Y entonces un día me dijo, mira Antonio, ¿quieres trabajar en el diario Arriba? Padre de José María Lorente, la administrador de Arriba. Y entonces yo digo, bueno, pues yo vivía en la calle Monterón, arriba estaba la calle Labra, en 5 minutos no tenía un problema de ningún tipo. Y a partir de ahí empezó a meterse en mi cabeza que José María era como mi padre. Tan era así mi padre como mi padre, que con José María he realizado una cantidad de reportajes tremendos, y sobre todo entrevistas a gente muy famosa. Y con él y me colocó también luego en una cuestión de comercial de electrodomésticos, se llamaba CRAE, y allí empecé también ya a tener mi problema. Luego con el tiempo yo empecé a comprarme mi máquina de fotografía y a hacer fotografías. Pero nunca dejé de escribir, yo escribía mucho. Yo era una especie de analfabeto, pero que leía muchísimo. Sobre todo leía, bueno, pues lo que leían los niños, los tebeos. Los tebeos de Guerrero de Antifaz, de Roberto Alcázar y Pedrín, de Culto, de Merlín y toda esa gente. Bueno, y yo me iba creando mi experiencia, hasta el punto de que muchas veces, siendo pequeño, para llevarle yo a mi casa, me decidía a montar mi pequeño negocio como autónomo. Compraba los tebeos donde los vendían por ahí por la calle, por el 2 de Mayo, que había una distribuidora de tebeos, y luego yo los alquilaba. Y luego cuando había pasado la semana y tenía que comprarme los otros los vendía por muy poco dinero a mis amigos y podía volver a reponer los tebeos. Bueno, todo ese trasfondo empezó a darme una seria vivacidad y un interés por ser algo. Con José María tuve la gran oportunidad de empezar a trabajar en el periódico con otra grandísima persona, porque si yo soy periodista es por José María. Pero es que luego había otras personas, como Enrique de Aguinaga, que se portó conmigo de maravilla, pero de maravilla. Incluso, fijaos, voy a contar una anécdota para ver si esto se produce alguna vez en un periódico actual. Yo tenía 13 años y estuve allí de botones o de flecha hasta que me salió una plaza en el taller, en la sección de hueco grabado de fotografía, que fue donde comenzó mi afición por la fotografía, y luego yo fui ayudante de Pastor, José Pastor, uno de los más maravillosos fotógrafos que ha habido en este país, y con el que hice una cantidad de reportajes inmensos. Bueno, pues yo empecé a comprar mi maquinita y cosas, poquito a poquito. Y de ahí empezó mi afición por la fotografía periodística, que luego tenía que salir a repartir lo que yo hacía de los documentos municipales, como ha dicho Givelio, de todos los líos que había en el Madrid aquel, y llevarla a los periódicos y vender las fotografías. Y luego, a través de aquella postura de autónomo, empecé a tener pedidos de algunos periódicos, hasta que llegué a revistas como Gaceta Ilustrada, la Autoridad Española, bueno, pues en blanco y negro, donde tuve un gran personaje que fue Adolfo Trevo, que me quería como si fuera un hijo, y me apoyaban. Bueno, todo esto implicó ese carácter mío de la fotografía. No voy a hablar de la fotografía porque eso sería pero he recorrido medio mundo gracias a la fotografía. Y he hecho exposiciones muy importantes. Soy el ganador, el primer premio, el premio de honor del Círculo de Bellas Artes y de Madrid del cuarto centenario de la Capitalidad de Madrid, que en Arriba me dedicaron una doble página porque no querían que Antoñito, el alcobita, pudiera haber llegado a ser eso, ¿no? Bueno, a partir de ahí yo me dediqué a la fotografía con mucha pasión. Y en esa pasión, el Frente de Juventudes, pues fue un motivo para que yo plasmara con muchas fotografías. Las que hay en este libro, como comprenderéis, son 200. Tengo miles de fotografías del Frente de Juventudes. Y eso me llevó a intentar hacer este libro del Frente de Juventudes, que no es de ahora. Esto se ha publicado ahora, pero esto ya lleva casi 20 años guardado en el archivo. Y a lo mejor es alguna errata porque no se ha dado tiempo a arreglarlo, ¿no? Pero esas fotografías son las que en el Frente de Juventudes me dieron cierto valor
que culminé con la marcha, ya no era el Frente de Juventudes. Claro, esto era para dar una charla sobre el Frente de Juventudes, en la cual yo podría decirle a Gibello algunas cosas que él dice con toda su razón, como las puede decir José María, de que yo soy un rebelde. Y si he citado al padre Llanos y al padre Gamo, con el padre Llanos yo no tuve ninguna relación, muy poca, porque ya eran flechas de Juan de Austria, pero José María y todos los de la Centuria Juan de Austria ayudaron al padre Gamo. Y con el padre Gamo, sí, con el padre Gamo tuve una gran amistad porque fuera un hombre, fue capellán del Frente de Juventudes, fue capellán de una centuria no me acuerdo qué decir, Fernando Primo de Rivera, y fue capellán de la centuria más revolucionaria de Madrid, que se llamaba Ramiro Ledesma. Ramiro Ledesma. La Ramiro Ledesma era la centuria que es la que motivó que este señor se volviera pues un revolucionario intenso. Fijaros, voy a contar una anécdota. Tengo un libro, bueno, tengo un porrón de libros, ¿no? Pero ahora por ejemplo, me lo estoy, es curiosísimo. Ha citado La guerra no ha terminado. Después de La guerra no ha terminado hice otro libro que se llama Un muerto y 8 vivos, que se lo he dado ahora al editor por si lo quiere publicar. Y otro libro que se llama Españoles ilusos. El ilusos es la consecuencia de aquel viaje que hizo Franco a Portugal, cuando se enfrentó con el mariscal Carmona, y hubo un chusco en España que decía, españoles ilusos. El otro, Franco lo decía como lusitanos, y el cachondo este dijo, españoles ilusos por lo de Franco, ¿no? Y yo he hecho este libro de ilusos, que lo hizo con la editorial San Martín. Y curiosamente, aquel libro lo iba a ver promocionado un gran almacén de España, uno de los más grandes almacenes de España. Tuvimos que cambiar la portada, porque la portada, a mí me gusta dibujar mucho, como siguiendo la estela de King, y la portada era una fotografía de Franco haciendo así. En vez de haciendo la mano, haciendo así, ¿no? Y ya cuando dije, eso no puede ser así. Entonces la portada es una fotografía de Franco en un desfile de la Victoria, y otra del rey, de Juan Carlos I, cuando era príncipe, que le hice en los Juegos Olímpicos de Múnich al terminar una de las regatas, que está el tío así. Y era el contraste, Franco sonriendo y saludando a todo el mundo, y el otro así, que es lo que pasa ahora. Por eso digo que muchas veces soy un trasto en estas cosas. Bueno, ese libro, que se llama Españoles ilusos, lo editamos el editor de San Martín, y este señor, pagando el libro, a medias los dos. Ese libro, de golpe y porrazo, cuando sale a la venta, nadie lo quiere vender. Y en el almacén, que nos habían dicho que iban a hacer ellos la promoción, dijeron que nada, porque se habían enterado de que el libro había tenido conocimiento no sé quién del gobierno, y que aquel gobierno, y sobre todo los de izquierda, que iban a ir al almacén a organizar el libro por el libro. Total, que el libro lo vendió. Y yo, pues, curiosamente, hoy, a ver la página del diario El País, la portada, me encuentro con anuncio, Españoles ilusos, Antonio Alcoba. Digo, ¿qué es esto? Resulta que el editor que me dijo que no lo vendía nada y que lo iba a tirar, resulta que, y habiéndolo pagado los dos a medias, ahora lo está vendiendo por ahí. Y ya he visto que ha salido en diferentes periódicos, en los digitales por lo menos, el anuncio de Antonio Alcoba, Españoles ilusos. Si lo podéis comprar, ahí está, eso es un resumen de la España. Y de que aquella España, el Frente de Juventudes también ha tenido mérito. Yo siempre he sido un admirador de Antonio Gibello, digo de Antonio Izquierdo, con el que hice la marcha a Portugal, a Lisboa, Alcobaza y Fátima, ya con la Organización Juvenil Española, del libro que hicieron él y Juan Blanco, que es Elegía por una generación feminista. Aquello me marcó, porque tenían toda la razón del mundo, nos habían traicionado, pero nos habían traicionado de una forma, desde Suárez para arriba, todos los que han venido, incluso el rey, nos habían traicionado, e incluso, aunque no se quiera conocer, Franco también nos traicionó. Por eso,
Cuando hablan de Franco, el lío este que hay de que si lo quitan de donde está, yo no he dicho ni pío. Sin embargo, me pegó una cosita que hago en Facebook he dicho, bueno, ¿quién llevó a Franco al Valle de los Caídos? Se llamaba Juan Carlos. ¿Dónde está Juan Carlos? Que no dice ni pío. ¿Y por qué no dice ni pío Juan Carlos? Porque Juan Carlos quiere que su padre esté enterrado en el pabellón de los reyes del Escorial. Y en el pabellón de los reyes del Escorial no pueden estar nada más que reyes. Solo que un señor se llama Ansón, que dijo que Juan Carlos I había reinado un día. Digamos qué día. El día que le entregó la casa real a Juan Carlos. Pero eso no es reinar. Eso es cederle el papeleo de familia y ya está. Bueno, pues este señor se le ha metido en la cabeza que su padre vaya allí. Bueno, pues yo le felicito que ¿por qué no dicen nada? Estamos en un país donde desde el comienzo de la historia, yo me he leído muchos libros de historia, este es un país que no tenía arreglo y no lo tendrá nunca, porque somos el perro y el gato. Hay un catedrático, no me acuerdo ahora cómo es su nombre, que tiene 3 libros sobre la historia de España, desde los comienzos de España, en el cual dice que los españoles somos una generación incomprensible, porque mientras estamos cada uno en nuestro pueblecito muy bien, pero ese pueblecito siempre está en guerra con el otro. Menos mal que ve la historia de España, la cantidad de reyes que ha habido, cómo se han matado los unos a los otros, ¿no? Y luego dice que, sin embargo, en un momento determinado, cuando vienen a invadirnos, entonces nos unimos. Y están los casos, por ejemplo, de Numancia, de Sagunto, la guerra de la independencia. Siempre que vienen a invadirnos, entonces nos unimos. Pero aquí ha llegado un momento que aquí ya no hay unión de ninguna clase. Y la culpa de todo esto la han tenido pues mucha gente del régimen de Falange, muchos de los camaradas. Cuando hablo de Gamo, el padre Gamo fue el único personaje que apoyó a aquel jefe de centuria que en el Valle de los Caídos le llamó a Franco, cuando estaban alzando la custodia, traidor. Y era un jefe de centuria. Fue el único que no lo recogió porque lo querían, yo no sé qué querían hacer con aquel hombre. Ahí desapareció. Bueno, se me le contaba ahora. Por ejemplo, Juan Luis Cebrián ha publicado ahora un artículo diciendo que los del Frente de Juventudes cantábamos por las calles aquello de que no queremos reyes idiotas que no sepan gobernar, implantaremos porque queremos el Estado sindical, abajo el rey. Y esto es verdad. Sí, señor. Pero que lo dijo Juan Luis Cebrián, cuando su padre ha sido redactor jefe de arriba, su director de arriba, la agencia Pires y no sé cuántas cosas. Y que entró en pueblo, cuando yo entré en pueblo cuando ya estaba él, con 19 años, ¿por qué? Porque su padre habló con Emilio Romero y lo metió ahí. Y este señor, que tanto le dio a la Falange, empieza a denigrarnos. Este es este país, y no hay solución de ninguna clase. Y cuando se habla de dictadura, pues es lo único que puede haber. Yo he hecho, como diríamos, batalla sobre lo de la democracia. La democracia no existe. Eso es mentira. Ni los que nos inventaron la democracia. Los griegos tuvieron una democracia porque los esclavos no podían ser demócratas, no podían participar en la democracia griega. Las mujeres no podían participar en la democracia griega. ¿Cómo eran? Los trabajadores del pueblo tampoco podían ser era una democracia extraña. Y esto era extraño. La democracia hoy es la que tienen los partidos que no son democracia, son partitocracia, o camartocracia, o vulgo, como se puede decir de una forma más no la digo porque... Pero vamos, la democracia en los partidos no es democracia, es dictadura de un señor sobre los que le votan. Y claro, resulta que en este país estamos, desde que llegó la transición, que en maldita hora llegó, en maldita hora se murió Franco y dejó al señor que tenemos, al emérito, que no sé qué mérito será eso de ser rey, ¿sí? y a su hijo, que son reyes, pero no reinan. ¿Qué cachondo es este? Yo he hablado con militares que están hasta las narices de lo que está pasando y que si diera alguien un aviso, saldrían otra vez a la calle, porque no lo pueden hacer. Pero hay militares que están esperando que alguien diga a saco y se arregla esto
de una puñetera vez. Pero, no, como estamos, pues estamos. Bueno, pues esa historia que está en el libro ese de Frente de Juventudes, y esos dibujos de King. Los dibujos de King, yo tengo otro libro sobre los dibujos de Chuchi. Eran yo, cuando estaba de flecha en el periódico, a mí el señor King, Joaquín Alba, que era un señor encantador, y yo para mí era como si fuera un magnate o un señor de aquellos ingleses con el título muy alto, respirado, con mucha simpatía, y cuando llegaba al mostrador donde estaba el ordenanza era: «Ponete, ¿qué tal?». «Muy bien, Joaquín». Y yo empecé a coleccionar los chistes de Chino, recortándolos del periódico, pues pegándoles una hojita, y cuando me los encontré en mi casa, pues se fue a hacer un libro. Y Uribe, que es un lince, dice: «Pues vamos a hacerlo». Y lo has hecho. Bueno, pues en ese aspecto, se me va el santo al cielo. En ese aspecto, con lo que hablaba de Gamo tenía razón. El padre Gamo, en cierta parte, tenía razón. Porque había que ver, es que una cosa es vivir del régimen, como han vivido muchos, y no darse cuenta de los que viven abajo. Que ahora estamos peor que en aquella época, por supuesto. Y que hay que recordar a Franco como un señor, un político, un militar excepcional. El general más joven de Europa en su época, y un político astuto donde los haya, pero astuto, ha sabido bregar por todos los lados y quedarse. Y luego la Falange nos dejó, el Frente de Juventudes en el año 70 ya no era nada, y Franco estaba de jefe de Estado, era de la Organización Juvenil Española, nos quitó la camisa azul. Y llegó el señor Suárez, y bueno, ya muy gracioso, porque tuve una fotografía de una manifestación de la policía y de los guardias civiles en la Puerta del Sol, en la que tienen como nefastos presidentes a Suárez y a los otros tantos. Felipe González ha eludido por siempre decir que ha sido miembro del Frente de Juventudes y que estuvo en un campamento para hacer el curso de jefe centuria y no lo consiguió. ¿Me permites, Antonio, una postilla? El instructor que le echó se llamaba Ricardo Seiner Estrellas. Seiner Estrellas. Bueno, pues este señor, ¿qué pretende? Y ahora viene hablando de si no los culpables, un multimillonario. En fin, el libro mío, otro de Izquierda, Derecha, Izquierda, es una novela. Es una novela que está ambientada en una tertulia que se llama La Sexta Columna, de un pueblecito que yo le he puesto el nombre de Pedregal. Y esta tertulia de gente del pueblo, pues hay un señor que es de Rajón, yo soy ojoncita por la tertulia de Ramiro del Marrano. Hay un monárquico, hay un liberal, hay bueno, de los partidos políticos, pero que se llevan de maravilla. Cada uno defiende su parcela, pero cuando llega la cosa del pueblo y de las cosas, se unen todos y aparcan las diferencias que puedan poner políticas por la cuestión social. Por eso en el libro que he intentado hacer de forma divertida, es un libro en el que yo trato también temas de periodismo. Aquí hay una alumna que es campeona de Europa de judo, que es una mujer excepcional, que escribe como Los Ángeles y que tiene un gimnasio donde los niños la adoran. Y bueno, pues que en la facultad, pues ese periodismo que nosotros intentamos hacer, no se hace. Bueno, pues en este libro hay una parte de periodismo, otra parte de deporte. Me he inventado una forma para que los ancianitos nos caminemos, y bueno, hay una cosa de broma. Yo he sido muy admirador de Groucho Marx y sobre todo de Tip. Tip para mí ha sido uno de los genios más geniales entre los genios, y que ha hecho del humor el esperpento, pero un esperpento con mucha intención. Bueno, pues ahí hay también una parte de ese periodismo. Y en fin,
El que lo quiera leer, pues que lo lea, y que le gusta, le gusta. Pero que vean que en ese libro, esa tertulia, al final sale que hay una parte de un indiano, vamos, un indiano, de un señor que vive en Guatemala, que había sido, su familia había sido española, y viene a España a reconocer un torreón que había sido de su familia. Y en ese intervalo, él se encuentra con una serie de personas que no conocía de nada, pero que aman a Hispanoamérica. Otra de las cosas que no me explico, por qué todo el mundo llama Latinoamérica. Yo tengo un libro que he dicho, no se puede llamar Latinoamérica, que se llame, bueno, no lo digo porque es todo el libro. Bueno, decía Agustín de Fossa, admitamos Latinoamérica por eso de repartir responsabilidades. No. Si los propios latinoamericanos no quieren saber nada de Latinoamérica. Tengo otro libro hablando sobre una investigación sobre la palabra Latinoamérica, y vamos, es una cuestión que se inventó un señor que se llamaba, que es rey de Francia, que era Fray Valer, el presidente. No, que llevó a Maximiliano en México, que cuando ocupó México, para fastidiar a los españoles, dijo que todos teníamos que ser latinoamericanos. ¿Latinoamericanos qué? ¿Quién habla latín en el...? Nadie, pues entonces somos iberoamericanos, en todo caso por Brasil. Brasil es estaba allí 3 veces, invitado por ellos para dar clases de periodismo deportivo, y es una gente fabulosa, que están hasta las narices de todos los políticos. Es un país que, como cuestión deportiva, a mí me llevaron allí para que hablar un poco y que me parecía la petición de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Le dije que era una barbaridad, que los de España fueron un fracaso económico, que eso no lo quieren reconocer los catalanes. Nosotros no hemos pagado a los catalanes toda la remodelación de la ciudad, todo lo que son, y encima hemos pagado los juegos, hasta el punto de que en uno de los libros míos deportivos, que se llama, no me acuerdo, hablo de los Juegos Olímpicos, la historia de los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuento toda la historia. Yo que tuve mucha amistad con Juan Antonio Samarán estaba hasta las mismísimas narices de los catalanes. ¿Pero qué quieren estos? ¿Qué quieren hacer? Quieren hacer un comité olímpico catalán, pero si saben que no pueden, pero si pertenecen a España, pero me van a joder, me van a joder los Juegos Olímpicos en Barcelona. Y los Juegos Olímpicos en Barcelona se llevaron para que una parte muy importante de la gran burguesía catalana se forrara. Había un sitio en Barcelona que se llamaba, ¿cómo se llama? Donde están todas las fábricas. No me acuerdo, en Barcelona, era un barrio. Que se tiraron todas las fábricas y todos aquellos se embolsaron el dinero. Un barrio viejo, ¿cómo era el barrio este de Barcelona? ¿Cómo? Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, bueno, que era todo... No era Pueblo Nuevo. Era donde están todas las fábricas. Tiraron todas las fábricas y todos a poner el cazo para llevarse millones y millones. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, para que se vea el desastre de este país, fueron una ruina para España. Fijaros bien, yo he vivido 3 años en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, y tengo mucha relación con una familia norteamericana que vivía en un pueblecito que se llama Summit, y luego se mudaron a otro, en Springfield, y en Nueva York. El estado que hay al lado de Nueva York, Nueva Jersey. Bueno, pues esto era una mujer que era profesora de español con un vocabulario español catastrófico, ¿no? Y el marido era un hombre que era químico, y me habían vivido mucho y visitado muchas cuestiones por la cuestión del marido en Hispanoamérica. Y hablaban un español pues macarrónico, pero que nos entendían. Cuando los Juegos Olímpicos llegaron a España, ellos les gustaba mucho el golf y hacían cada 2 años un viaje a la meca del golf, que es en Inglaterra. ¿Cómo se llama? La memoria. San Andrews. Y pasaban siempre 1 o 2 semanas en España.
Y cada vez que venían, pues venían a venir. Y en la época de los Juegos Olímpicos, cuando llegaron aquí, se dieron cuenta de que aquí en España algo fallaba o estábamos todos locos. ¿Cómo es posible, me dijeron, que vosotros los españoles hagáis en el año 1992 Juegos Olímpicos? Feria mundial en Sevilla y capitalidad de europea en Madrid. ¿De dónde sacáis el dinero? Porque nosotros los Juegos Olímpicos se los damos a una compañía y allá ellos. La patrocinan ellos y que los pagan ellos. Y de luego, que los Juegos, las ferias mundiales, por ejemplo, la Feria Mundial de Nueva York, era una cosa de particulares, de un negocio, que montaron ellos y lo hicieron. Pero en el Estado no pagaba nada. En los Juegos Olímpicos lo único que hacen los norteamericanos es poner el ejército o la policía para que no haya lío. Pero lo demás, lo climatístico, lo pagan los demás. España terminó, yo publiqué un reportaje que me dio mucho dolor de cabeza y me fastidió mucho, un reportaje en el que decía, 6 años antes de que se celebraran los Juegos, que los Juegos Olímpicos en España iban a tener un déficit de 200.000 millones de pesetas del año 92. Cuando yo lo presenté en el periódico, el redactor jefe y el subdirector a quien se los presenté, me dijo que si estaba loco. Digo, no, de loco nada. Yo tengo mis contactos y mis cosas y me voy enterando de cosas. Bueno, pues vamos a decirlo al empresario. Y el empresario dijo que era una barbaridad. Que era poner patas arriba al gobierno y organizarnos un lío, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que me dijeron, bueno, lo publicas, pero bajo tu responsabilidad. Y se publicó bajo mi responsabilidad aquel artículo. Terminaron los Juegos Olímpicos de España, de Barcelona, y al año salió el balance. El balance era que los Juegos Olímpicos nos habían costado 1.000, yo dije ¿cuántos millones? 200.000, bueno, 1.700 millones de euros de pesetas lo que nos costaron los Juegos, que se tuvo que pagar en 19 años todos los españolitos, aquel déficit que salió como lo de Montreal. Por eso digo que somos un país tan extraño, que bueno, en este libro pues hay algunas cosas que puedan contar, que no puedan contar. Y yo muchas personas por el rollo que os he metido, pero eso para hacer una charla y hablar de todas esas cosas. Y lo del Frente de Juventudes, desde luego, y a mí lo que me marcó para la crítica fue el libro de Antonio Izquierdo y de Juan Blanco, que lo pusieron a parir al régimen. El que no lo haya leído, pues que lo lea y lo busque, porque es así. Y muchas gracias por todo. Bueno, ahora los que queráis podéis hacer alguna pregunta que otra a los tres. Bueno, a Enrique también. Si queréis hacer una, que está muy tranquilo, Enrique. Bueno, empezar a preguntar. Bueno, ¿qué opinión tienen ahora del periodismo español actualmente? Si son medios de comunicación social o medios de manipulación social. Medios de comunicación, no informe. O sea, la comunicación ha quedado reducida a los gabinetes de prensa y a la publicidad. No, pero te han dicho que se manipulan. Y yo creo que mucho, ¿eh? Eso ha pasado para siempre. Los periódicos, según la tendencia política que tienen, manipulan o no manipulan. Lo que pasa ahora ya es tan claro que se revienta. Aparte de manipulación, de poner manipulación, es la programación que tienen, que todo es basura. Bueno, la agencia que a ti te vetaron, el Pulitzer, decía que no consientas que la verdad te fastidie una buena noticia. O sea, es preferible decir una mentira y cállate la verdad, porque si no, no se vende, claro. La guerra de Cuba con España fue producto de eso. A ver, Jesús. Una pregunta, en relación con el Frente de Juventudes, ha comentado antes que luego fue la OGE y tal, que se transformó en la OCE,
¿quiénes fueron, digamos, se puede considerar los responsables de esa transformación, digamos, ¿no? En lo que era la Frente de Juventudes? Pues los promotores, digamos. Los promotores fueron siguiendo las consignas de Franco. Franco ya en Frente de Juventudes llegó un momento que ¿de qué le servía? ¿Franco qué hizo? En el momento Franco inventó el movimiento nacional porque no tenía partido. Y como no tenía partido, digo, bueno, pues cogemos a esto. Y los mismos, después está José Antonio Franco no había hecho. Eso lo sabemos claro. Porque Franco, José Antonio, desde Alicante, hizo para que no se fuera a la guerra, cuando ya estábamos en guerra casi, un gobierno en el cual no aparecía el señor Franco. Y yo no sé si Franco eso se la guardó. Tengo una buena historia, tú que no sabes mucho, pues Antonio tuvo que tener mucha relación con Franco. No se entendían muy bien. Pero Franco se aprovechó de esto para hacer el movimiento nacional y de aquello nació el Frente de Juventudes. ¿Por qué? Lógico, porque la Unión Soviética tenía los pioneros, que se llamaban otras cosas, no me acuerdo qué llamaban. Tengo un libro... Pioneros. Pioneros, pero tenían otro nombre, no me acuerdo cómo se llama. Tengo un libro escrito sobre que se titula Auge y ocaso del Frente de Juventudes, en el cual te explico todo eso, ¿no? Pero en este caso, Franco tenía que tener a alguien que le respaldase para el futuro. Y cuando hablaron del Frente de Juventudes, la Organización Juvenil Española, y luego pasó al Frente de Juventudes, Falanges Juveniles de Franco, pues con eso ya tenía una juventud que, como pasa con toda la juventud, desde pequeño te inculcan una cosa y tú defiendes, que como pasa en Cataluña, como pasa en todos lados, de pequeños los meten en unas ideas y luego ya que se las quiten. Y Franco pues eso. Lo que pasa es que no, el Frente de Juventud llegó un momento en que Franco ya pasó, ¿sí? Cuando ya en los años 60 o 50 ya no, aquello ya fue pasando, y la gente, la Secretaría General del Movimiento no apoyó al Frente de Juventud. Yo en mi libro, en este del Frente de Juventud que citaba, entre Montañas Nevadas, ya lo citaba. Y como hicieron Izquierda y Juan Blanco, dijeron, esto nos han jodido. Y ya el enterrador del régimen, el señor Suárez, fue el que lo decapitó. Bueno, de todas formas, Antonio, por aquella época, cuando desapareció el Frente de Juventudes y se transformó en OG, aparecieron por aquí los gobiernos tecnócratas del Opus Dei. Y eso tuvieron mucho que ver con cargarse el Frente de Juventudes. No, bueno, mucho que ver, no, todo. ¿Y quién lo nombró? Ahí, de todas maneras, con tu permiso, Antonio, brevemente. Ahí es necesario, de todas maneras, analizar la crisis de 1965, que fue la crisis en la universidad. El día 9 de febrero, la celebración del estudiante caído, pues la celebramos como de costumbre ante la lápida dedicada a Matías Montero, y simultáneamente en la Universidad de Madrid la lápida de los caídos que había a la entrada en San Bernardo, que entonces era la habían destrozado. Bueno, entonces hubo una manifestación y cuando íbamos por Marqués de Urquijo, creo que era Marqués de Urquijo, bueno, Alberto Aguilera. o Alberto Aguilera, sí, pues hubo un enfrentamiento con un grupo de socialistas y tal, que eran universitarios, y allí hubo un incidente en donde cayó herido un camarada. Fue el 56. El 56. Yo he dicho 65. Fue 56. Y bueno, cayó herido porque recibió un tiro en la cabeza. Se atribuyó el tiro a la manifestación. Mentira. El tiro fue consecuencia del mal uso, y además mal uso en todos los sentidos, porque una pistola se puede utilizar bien con un mal uso respecto al objetivo que pretende,
y se puede ocurrir lo que le ocurrió a este. Se le escapó el tiro a un camarada, su jefe de la centuria 14 del distrito de Buenavista de la Guardia de Franco, pero se cargó las tintas sobre el grupo universitario y eso produjo la caída del rector don Pedro Laín Entralgo, la caída del ministro de Educación, la caída del secretario general del movimiento, que era entonces Raimundo Fernández Cuesta, que estaba en una visita a Brasil. Y aquello fue el tiro que Fue algo un detonante, Eso, pero fue el detonante porque, bueno, hubo reuniones, yo eso lo viví muy directo, en donde se pretendía nada menos que formar escuadras para matar a Ruiz Jiménez, que entonces era el ministro de Educación, de una gente, porque había de todo, como es, infiltrados en las organizaciones nuestras, así. Yo estuve 2 veces en la Dirección General de Seguridad. La primera por la manifestación, bueno, no voy a hacer eso, si queréis un día hacemos una tertulia sobre tiempos pasados. Hemos conocido al del tiro, ¿verdad? Sí. En el libro de Defensa de Juventudes tenemos una fotografía que le hicimos a Miguel Álvarez en la centuria de... Que fue leído un tiro en la cabeza. Miguel Álvarez. Y que salvó la vida porque intervino un neurólogo, un neurocirujano, no recuerdo el nombre en este momento, que era, bueno, milagroso, salió de milagro. Era un camarada de Vallecas, por cierto. Venga, otra pregunta más que se ponen interesantes. Venga. Antonio, primero van a dar las gracias por la conferencia y luego nos podrías hablar del ideólogo, del ingeniero, del creador, de la mente moderna que fundó el Frente de Juventudes. Eso mejor lo pueden hablar, creo yo. Sí, Yo de eso... Fueron 3 camaradas falangistas jóvenes del SEU que propusieron uno, a ver si me acuerdo yo, no me acuerdo de los nombres, perdonadme, pero es que es un desastre. Cuando se superan los 86 años, pues perdemos memoria. Yo, gracias a Dios, mantengo mucho, pero con los nombres soy un desastre. Enrique Sotomayor, entre otros. Fueron 3 que le propusieron a Franco justamente crear una organización. Existía la OJ, Organización Juvenil de la Falange, que había sido fundada durante la guerra. La OJ. Organización Juvenil Española. Sí. No. Española fue después. Organización Juvenil de la Falange, a la que yo pertenecí porque me apuntó mi hermana cuando yo tenía 7 años, recién liberado en Madrid. Se libró el 28 de marzo y el 31 de marzo estábamos ante la centuria Rensa, que era una centuria de la sexta de los quintacolumnistas falangistas en el Madrid republicano, apuntándome a Falange con mi hermano, pero a la OJ, Organización Juvenil. El Frente de Juventudes se fundó en el 41. El decreto es 6 de diciembre de 1941. Y fue para una organización juvenil que agrupara en igualdad de condiciones de trato, de educación y de todo a la juventud española, cualquiera que fuera el origen familiar e ideológico de los padres. Es decir, aquella fue de verdad la auténtica reconciliación. La reconciliación española ni se ha hecho después ni se hace ahora. La hizo el Frente de Juventudes. Yo en la centuria tenía 2 camaradas, en mi centuria, la centuria Viriato que mandé, tenía 2 camaradas. Uno era hijo de fusilado después de la guerra porque había sido rojo. Otro que había estado en la cárcel porque su padre había sido uno de las organizaciones del Partido Comunista o anarquista, no sé, no recuerdo el tema.
y tenía a Pepito, un miembro del equipo gimnástico olímpico español de Blume. Pepe Novillo, ¿te acuerdas? Profesor de San Xavier de Costa. Y además profesor en el colegio Seque, fue el profesor de gimnasia de mis hijos, de mis 3 hijos. Y este le tenía la centuria. Su padre había sido un miembro de la Brigada del Amanecer, que estuvo condenado a muerte, que finalmente le indultaron por 30 años. Vivíamos en la calle Malcampo, yo en el número 9 y en el número 10. O sea que, fíjate, sí conocía. Y yo pasé toda la guerra en Madrid y lo conocíamos todo. Pues estaba yo, que mi padre no había pertenecido a ningún partido, pero lo habían metido en la chica de los padres Camilos los primeros días de la guerra. Luego salió porque como no tenían de qué acusarle, porque no era ni de derecha ni de izquierda, y entonces lo habían cogido porque sí, porque era carbonero. Yo he sido hijo de carbonero y he trabajado en la carbonería, como Antonio en otros sitios, pero yo en la carbonería. Era alférez de complementos ya, y teníamos un cliente que era mi comandante en el campamento del Robledo, y fui un día ayudando en la carbonería, ya cargado con un saco de 40 kilos, a llevar el carbón al comandante. Llamo al timbre, me sale el comandante y dice: pero Jimeño, ¿qué hace usted así? Tío, se suena de mi comandante, pues ayudando a mi padre. Bueno, pues pase usted. Quiero decirse que yo he sido de todo, también. De todo me refiero a efectos laborales. Venga, las 2 últimas preguntas. Venga. Sí, es una curiosidad. ¿Cómo pudo sobrevivir la quinta columna con la represión que hubo aquí en Madrid? Porque existía el sindicato de la CDT, y en la CDT, que eran anticomunistas feroces, desde mayo del 76, por los sucesos de Barcelona, en donde los estalinistas acabaron con el POUM, acusando el Partido Obrero de Unificación Marxista, acusándoles de trotskistas, y con los anarquistas, con la CNT. Hicieron una limpia tremenda y lo estuvieron a tiro limpio. Hubo varios días de combate ya. Y luego la CNT, bueno, en el 39 ya, en la primera semana de marzo, cuando la Semana Comunista, pues se sacaron la espina y acabaron con los comunistas y con los bandos comunistas que se habían sublevado, con Casado. Pues, o sea que esa fue la revancha de la CNT. Y la CNT acogía a todos los que iban y se apuntaban a la CNT. Entonces, pues allí fue un coladero tremendo para la quinta columna. Bueno, en una entrevista que le hacen, me parece que es al padre de Bueno Vallejo, que era oficial del Ejército de la República, y le preguntan que en su opinión cuál sería, a la hora de tomar Madrid, cuál de las 4 columnas. Y dijo: será la quinta. Sentó tan mal al Frente Popular que le fusilaron al oficial. Y el gilipollas de su hijo ese mismo día se afilia al Partido Comunista. O sea, ¿cómo no van a perder la guerra estos tipos tontos, joder? A ver, la última pregunta. ¿No hay última? Diego. ¿Cómo se puede mantener esa editorial? ¿Ves, Enrique? Enrique. Por Enrique. Pues sufriendo mucho. Hombre, esto tiene un punto vocacional, y es que a uno le gusta. Económicamente muchas veces no es rentable, pero bueno, tiene otras satisfacciones. O sea, hay alguna que sí es rentable. Sí, hay títulos que sí son rentables. Este es un espartano.
No, quería saber, hablando de la editorial, si este libro se distribuye en librerías o No. dónde se puede adquirir, es aquí. No, aquí o en la propia librería que está en María de Guzmán. Pero ¿Qué las- número de María Guzmán? en el número 41. Abajo, Sí, 41. es semiesquina Ponzano. Yo vi- Pero no tienen distribución porque las tiradas además normalmente son muy reducidas. Pero estos en concreto se pueden encontrar allí. Allí o por internet en la web de la editorial también se encuentra. Barbarroja. No, Esparta. Pero en la web de Barbarroja tiene... En la de la librería Barbarroja también, sí. Sí. Bueno, pues os recuerdo que el próximo día Almudena Paso nos hablará sobre su padre, Alfonso, y presentará aquí La Corbata, una obra de teatro cómica, vamos, de humor, y Los Pasos Perdidos, que es una recopilación de artículos. Y como no, animaros, por lo menos en señal de agradecimiento a nuestros camaradas del esfuerzo intelectual que hacen para transmitirnos un poco de la historia y de la ideología. Gracias a los dos Antonios, gracias a Kim, gracias a Enrique, sacarle adelante la editorial, que si no va a tener que poner una sauna como el suegro del Pedro Sánchez, joder, y a lo mejor gana más dinero que vendiendo libros, ¿no? Eso segurísimo. Bueno, pues aquí no te lo presentamos, os esperamos a comprar libros, que los firmáis, con mucho gusto lo harán, como buenos falangistas, y muchas gracias, hasta el viernes que viene.